Capítulo 81, Epílogo 3, Frolin. ICH Jack Summers. Asterisco Kaplink asterisco, ICH Leve in Munchen mit, Miner Dr. Lily. Asterisco Kaplink asterisco, der Name Mings Froins Iten. John refunfuñó. ¿Es ahora el momento? Asterisco Tutunk asterisco Iten levantó la vista del búho verde que se tapaba la mano en la cara en su nuevo móvil no desechable. Él hizo un gesto hacia la cola de panadería que avanzaba lentamente a su alrededor, y Rose balbuceó desde su carrito, ya fuera en señal de acuerdo o intentando lanzar insultos al búho, no estaba seguro. ¿Qué? Es el doble de hora de XP, no es que vayamos a ningún sitio. John, sosteniendo una baguette propia, soltó el suspiro de un hombre que no había pedido hacer de canguro pero hacía tiempo que había aceptado que era demasiado fiable para su propio bien. Hoy era 21 de abril, un mes entero desde que había salido del castillo. Chris lo trasladó desde Berlín hace 2 semanas, alegando que había demasiados operativos conocidos de la BSA activos en la Alemania metropolitana, un riesgo que Chris no quería dejar que se prolongara, considerando que sospechaban que Miranda solo se enteró de Rose por una filtración de la BSA desde el principio. Si no fuera por otra cosa, Iten agradecía que por fin le dieran un poco de maldita transparencia. Múnich también era un poco más cálida, más caminevel, y la gente en los mercados al aire libre ni siquiera se inmutó ante el acento de Iten. De hecho, la mitad del público parecía ser estadounidenses expatriados en Gewandhausen-Birgertens o probándose Lederhosen. También era, como diría Mia, estético de verdad. Las casitas pequeñas, la vista de las montañas, los sombreros puntiagudos y los caminos empedrados, que convertían empujar el carrito en un ejercicio para él y en una atracción en un parque de atracciones para Rose. John no es que le cuidara las 24 horas del día, ninguno de los lobos sabuesos lo era. Simplemente pasaban cada pocos días porque querían asegurarse de que Iten no hubiera hecho nada absolutamente estúpido con su dolor mezclado con su recién encontrada libertad. Lo agradecía. Simplemente nunca lo dijo con tantas palabras, y menos aún con la forma seca de John de hacer todo. Con Diane, las cosas se pusieron idiotas rápido. Con Emily, era lo más profesional. Revisaría el apartamento, ayudaría a reponer la despensa, se aseguraría de que las vacunas de Rose iban en orden y luego se negaría a quedarse a tomar una cerveza, porque sentía tan bien como Iten el peso de la pistola que había sostenido contra su cráneo, aún presionándoles. Se iría, y Iten la dejó, mientras seguía buscando las palabras adecuadas en el orden correcto. John fue quien trató esto como una tarea real. Sus cejas siempre estaban fruncidas, escaneando el entorno, siempre sentado con vistas a la salida, o listo para interponerse entre Iten, Rose y cualquier amenaza que pudiera surgir. Iten incluso encontró una vez un cuchillo en el carrito, como si John esperara apuñalar en el cuello a un secuestrador vestido con Lederhosen a plena luz del día. John solo se apagó cuando volvieron a la casa segura, que era el estudio alquilado de Iten, el gimnasio en casa, 2 mancuernas y una esterilla de yoga apestosa, y la oficina de teletrabajo, una mesa plegable y un portátil con barra espaciadora adhesiva. Allí, John levantó los pies, rascó distraídamente el pequeño trozo que se había arrancado de la parte superior de la oreja, vio a Rafael Nadal dominar el Barcelona Open y preparó la mejor prensa francesa que Iten había probado jamás. Personalmente, Iten sospechaba que tenía menos que ver con los granos y más con que se acercaba al café con la misma profesionalidad que manejaba un PKM. Iten respetaba profundamente eso de él. Así que añadió una barra extra de masa madre con romero y aceitunes, que John fingía que no iba a envolver bien y compartir con los otros lobos sabuesos donde o cuando se vieran de nuevo. Rose, que ahora tenía 8 meses, tenía el tamaño de una baguette y era el doble de testaruda, como decía John. Era una fuerza de la naturaleza con un sombrero de oso rosa, un regalo de despedida de Jill Valentine, decidida a clavar los dedos en cada nueva superficie de Alemania. Hoy, la vitrine de la panadería era su Everest. Cada vez que avanzaba la fila, se lanzaba hacia ella como un licántropo que percibe sus dedos desprotegidos. Se esforzaba contra las pequeñas ataduras del cochecito e intentaba lanzar ella sola una insurrección contra las medidas de seguridad infantil. No sabía si era cosa suya o con Mia lo que alimentaba la determinación absoluta de Rose, quizá ambas cosas. Al salir, Iten equilibró la bolsa de papel con panes, forcejeando con el cochecito por la acera de piedra. John llevaba la segunda bolsa, con la mirada en puertas y ventanas, incluso mientras mordisqueaba un Apfelstrudel.
Su móvil vibró en el bolsillo, una sensación que aún estaba reaprendiendo tras casi 2 meses privado de tecnología. Lo tengo, dijo John, tomando la primera bolsa de pan de Ethan. Ethan sacó su teléfono, pasando el dedo por la pantalla de bloqueo de Rose, introduciendo la llave de acceso 052911. El nombre apareció en la pantalla. Claire Redfield. Joder, Ethan se llevó una mano a la cara. Miró a John. Adivina quién se olvidó de su entrevista de trabajo. John le miró con la misma aceptación vacía que cuando montó su PKM en la mano de Boris. Se encogió de hombros. ¿Quieres coger eso aquí o estamos sentados en algún sitio? Ethan echó un vistazo rápido a su entorno. Encanto europeo máximo, casas de madera, calles de piedra, telón de fondo montañoso. Muy viudo nómada digital encontrando su lugar en el mundo. ¿Era esa la marca de Jackson Mills? No estaba seguro. Podría ser. A la mierda, dijo Ethan. Se frotó la barba de un mes, aún sin saber si debía dejarla crecer como en el castillo o afeitarla como antes de Dimitrescu, antes de Dulbey. Intentó peinarse el pelo hacia atrás con los dedos, solo para descubrir que se había volado en un nido de ratas durante el paseo. Ethan se giró hacia John, que ya pilotaba el carrito hacia un lado, en un rincón más tranquilo. ¿Cómo estoy? John parpadeó una vez y luego se tiró del collar. Le dio un golpe en el pecho a Ethan y luego se recostó. Daleles un clavo, chaval. Gracias, papá, murmuró Ethan. Se apartó a un lado, apartándose de cualquier peatón que pasara, y luego aceptó la llamada, evitando encender la cámara todavía. Respiró temblorosamente e intentó poner su voz humana habitual. Hola, habla Jackson Mills. Dios, qué forma de sonar como un puto infomercial, Ethan. El silencio en la línea duró un instante. Luego, una voz melódica, claramente americana, y con un nivel de brillo que solo podría describirse como el anticris. Señor Summers, habla Claire Redfield de Terra Sabe. Un ritmo, suena viento. ¿Es buen momento ahora? Por supuesto, dijo Ethan, un poco demasiado entusiasmado. Bueno, a menos que no me oigas, en cuyo caso puedo entrar en, no sé, 2 minutos, señorita Redfield. Por favor, Claire está bien, y lo estás haciendo claro. De todas formas, esto no tardará mucho. El golpeteo de un teclado, tan malditamente tosco y terapéutico. Chris me envió tu currículum por correo, así que solo quería saber cómo estabas. Piénsalo como una llamada de cortesía antes de que te pase a recursos humanos. ¿Podrías encender tu cámara? Llamada de cortesía. Derecha. Vale, podría sobrevivir a eso. Ethan encendió la cámara del móvil y obligó a su sistema nervioso a recordar que era la hermana de su amigo, y no un barcolac cargando. Le hizo un gesto nervioso de aprobación con el pulgar y esperó que su pelo despeinado le hiciera parecer encantador y no un bufón. Todo tuyo, Claire. Claire parecía considerablemente más joven que Chris, con el pelo castaño más claro y una sonrisa que probablemente conseguía financiación de los congresistas a voluntad. Eso es muy... ¿Tienes antecedentes bávaros, Jack? Pensé que era mejor que los fondos incorporados. Me gusta mantenerlo fresco, dijo Ethan, arrepintiéndose inmediatamente de que sonara mejor en su cabeza. Claire sonrió y juntó las manos, con la mirada recorriendo la pantalla del monitor. Nos gusta mantenerlo fresco aquí en Terra Sabe. Para empezar, tu currículum es muy impresionante. Más de 15 años en seguridad de sistemas, análisis de datos, cifrado, pero lo que realmente me interesó fue cómo Chris respondió por ti. Dijo que eres, y cito, fiable bajo presión, capaz de improvisar con los ojos cerrados y el hombre más intuitivo de cualquier sala. Ethan no pudo evitarlo. Una risa corta y nerviosa se escapó antes de que pudiera controlarla. Supuso que recargar una escopeta mientras clavaba un arma biológica en una pared cumplía con algunos de esos requisitos. Eso es generoso, dijo Ethan, sonriendo. No puedo prometer lo mismo si alguna vez estoy en una habitación con Chris. Con él, mi intuición se apaga un poco en favor de la adrenalina y la esperanza de no hacer ninguna tontería. Tengo al menos 3 oros olímpicos en la categoría de hacer el ridículo delante de Chris Redfield. La risa de Claire se escuchó por el teléfono, un pequeño timbre brillante. Me advirtió que eras gracioso. Al equipo le va a encantar eso. Sonrió, miró fuera de cámara y luego volvió a girarse. Entonces, logística. Chris no dio los detalles, así que no lo preguntaré, pero mencionó que aún no estás asentado. Un instante, y la cara de Claire hizo algo interesante, concentración, como un acto de equilibrio. Lo que intento preguntar es si estás bien para trabajar mientras vas saltando entre países. ¿Qué versión de Jackson Mills había dado Chris a su hermano?
o más bien cuánto había omitido o añadido. En líneas generales, Jack compartía el mismo bagaje laboral que Ethan, fue desplazado por un evento bioterrorista y buscaba trabajo significativo mientras luchaba por echar raíces. Vago, pero exacto. Mientras las horas coincidan, dijo Ethan, mirando a Rose, que estaba siendo rebotada en los brazos de John. No debería ser un problema. Estoy acostumbrado a adaptarme sobre la marcha. Claire sonrió. Eso es lo que nos gusta oír. Si te contratan, probablemente trabajarías con nuestro nuevo centro de datos seguro en Praga, así que no debería ser un gran ajuste dependiendo de dónde acabes. Además, no esperamos que el puesto requiera que viajes al lugar. En fin, golpeó el escritorio, en términos generales, estarías gestionando una red cerrada, reforzando los protocolos forenses e incorporando nuevas plataformas para comunicaciones seguras. Cosas buenas, aburridas, que Chris me dice que es lo que buscas. Cuanto más aburrido, mejor. Si me duerme en las 2 primeras horas, mejor aún. Una mueca apenas contenida. No es eso, claro que no dormiría en el trabajo. Por supuesto, se rió Claire, negando con la cabeza. Se apartó unos mechens de pelo hacia atrás y luego se inclinó, apoyando los codos en el escritorio. Vale, solo una pregunta más. Chris no me da recomendaciones directas a menudo. Cuando lo hace, suele ser para los que buscan trabajo de campo. Eres un poco una excepción respecto a su tipo habitual, sin antecedentes militares, y aparte del incidente bioterrorista no revelado, sin conexiones con organizaciones relacionadas con la lucha contra el bioterrorismo. Hizo una pausa para hacer clic con el ratón y luego ofreció una sonrisa. El trabajo es de cuello blanco. Recibimos muchas solicitudes para este tipo de trabajo. Le pregunté cuál era la mayor fortaleza de Jack Summers. ¿Sabes lo que me dijo? Cristo. Esto iba a ser bueno. ¿Qué? Claire sonrió, y la sonrisa estaba cargada de diversión. Dijo que convertiste la empatía en un arma. No de una mala manera, pero, bueno, podrías conseguir que cualquiera confíe en ti, incluso cuando no debería. Era algo tan específico, así que tengo que preguntar cuál es la historia ahí. Ethan no sabía si reírse o tirarse delante de la siguiente bicicleta. Fue transportado brevemente y visceralmente al castillo Dimitrescu, untando masilla por toda la cara de Bella junto al marco de la puerta agrietado. A la biblioteca, atando el collar de María en la muñeca de Daniela bajo el tragaluz. A la armería, lanzándose hacia las piernas de Cassandra y recibiendo una rodilla en la cara para evitar que se estrellara contra la pared rota. Vaya, se rió Ethan, más ahogado de lo que le hubiera gustado. Digamos que he estado en situaciones donde lo más irracional es empatizar con alguien, y lo hice igualmente, y no me consiguió inmediatamente, no tenía ni idea de si decir, mata, era apropiado en una entrevista previa al trabajo, dolió. Creo que lo que Chris intentaba decir es que no descarto a la gente, incluso aquellos que ya han sido descartados. A veces funciona, a veces no, se humedeció los labios, luchó por aterrizar, pero lo único que significa en el trabajo es que arreglaré el problema del cortafuegos del nuevo becario y luego me sentiré personalmente responsable de asegurarme de que lo tenga todo listo a tiempo para la evaluación de rendimiento de mitad de año. La sonrisa de Claire se ensanchó, las patas de gallo en sus ojos se arrugaron tras la pantalla. Serías un gran candidato para Terra Sabe, Jack. Empleamos a muchas personas que habían estado en el lado equivocado de un brote de BOW, mucha gente que no tuvo el lujo de una etapa fácil. Ese tipo de empatía es lo que nos permite llegar a ellos donde otros no pueden. Si puedes con eso, te irá bien. Considérame listo, dijo Ethan, sonando más seguro de sí mismo que en mucho tiempo. Sí, por eso quería este trabajo, para ayudar, aunque no lo sea, ya sabes, en primera línea. Cada trabajo de backend es tan importante como el frontal, dijo Claire, suavizando la mirada. Se recostó y hizo clic con el ratón. Bueno, eso es todo por mi parte, Jack. Recursos Humanos tiene tu correo y deberían ponerse en contacto mañana para programar la próxima entrevista. ¿Alguna pregunta antes de terminar esto? Tenían una política de duelo lo suficientemente sólida como para sobrevivir a un puñetazo en el pecho con un arma biológica dental. Probablemente podría guardárselo para Recursos Humanos. No, sí, estoy bien, Claire. Muchas gracias por la oportunidad. El placer es todo nuestro, Jack. Suerte con la próxima entrevista. La llamada terminó. El primer instinto de Ethan fue mirar a John. ¿Qué te ha parecido? Quitándose las migas del labio con el dorso de la mano, John se encogió de hombros.
bastante normal para un tipo que sobrevivió a un incidente bioterrorista no revelado y recibió una recomendación personal de Chris Redfield. Frunció los labios y volvió a colocar a Rose en el carrito. Quizá incluso consigas el trabajo, Jack Summers. Ethan se dejó caer un poco. No la cagues con esta llamada, se le escapó del sistema. Miró hacia un lado, hacia la ventana pulida de la panadería, donde podía ver el desorden de su cabello y la barba creciendo, el ítem del castillo asomándose hacia él. Respiró hondo. Sí, genial, genial, solo. Sí, eso esperemos. Un asentimiento de John, tan agudo y sencillo como siempre. Tocó una vez el pomo del carrito y luego dijo, te acompaño de vuelta. Tengo otra cita en 10. Eso despertó la curiosidad de Ethan más de lo que quería admitir. La parte del que cobró vida sumergiéndose entre porcelana de muñeca destrozada y entrañas de licáncaro se irguió para preguntar por otra cita. Recuperó el carrito, dejando que John se encargara del pan. ¿Es una cita ultra secreta? ¿No me decís en qué sitio negro escondéis a Miranda para que no pueda tirarle cacahuetes? ¿Ese tipo de secreto absoluto? John le lanzó a Ethan una mirada de reojo, considerando su respuesta. Parecía tan concentrado que Ethan casi intentó apartarlo de la pequeña multitud de turistas. Pero entonces John esquivó sin esfuerzo a un chico manchado de mermelada tan rubio que hacía falta gafas de sol para mirarle y a su madre persiguiéndole. No, no es tan secreto. Ah, sí, Ethan insistió, moviendo distraídamente los dedos sobre el asa del carrito donde Rose podía ver y observar el movimiento con fascinación absoluta. ¿Cuál es la cita entonces? John sujetó con fuerza la bolsa de pan mientras se detenían en un paso de peatones. Estudió los números que marcaban durante unos segundos, escaneó la multitud y luego respondió, con Cherry Garden. Ethan parpadeó. ¿El jardín de jardines? Intentó imaginar qué tipo de cita te llevaba a uno de los jardines cerveceros más antiguos de Múnich, pero su mente solo iba en una dirección. ¿Es una cita? ¿Volaste a tu mujer desde Nashville solo para invitarla a la cerveza más vigorosa del mundo? ¿Cómo están Candace y las chicas? El silencio se instaló, y la boca de John se torció, sin formar una sonrisa, pero en algún punto deja de preguntar, y te lo diré, pero también te obligaré a comer un pretzel por despecho. Candace y los bebés están bien. John se apoyó en el mostrador del paso de peatones. Es una revisión de activos. Picante. ¿Quién es el activo? Preguntó Ethan. ¿Es el duque? Está en la ciudad. Estoy bastante seguro de que debo al menos $1000 a los Dimitrescus por toda la mierda que compré a su cuenta. Hablando bien de las hermanas que había dejado atrás, Ethan se había enseñado a sí mismo durante el último mes la única forma de no hundirse. Si podía decirle a Charlie que el kebab de la manzana palidecía en comparación con el mititei de Vela, no se detenía en su enjambre en recuperación ni en el calor de sus labios. Si podía decirle a Rolando que Daniela estallaría en un enjambre de moscas de la emoción al recorrer el Museo Nacional de Baviera, no se preocupaba porque su mejor amiga echara de menos a su aprendiz de acrílicos. Si podía decirle a Chris que a Cassandra le encantaría el gimnasio encima de ese sitio de artículos de cuero, no pensaba en rodar con ella en las colchones, ni en el campo de tiro, ni en sus hoyuelos. O el beso. Ethan se negó a desentrañar el beso. Esta vez una sonrisa burlona de John. No el duque. Mira, Irgarten está en camino. ¿Quieres venir conmigo o te encierro en la casa segura? Lucha contra Duolingo. Intenta no pensar en su esposa muerta o en las 3 mujeres bicho haciendo Dios sabe qué, Dios sabe dónde. Obsesionarse con si el currículum en manos de Clyde Redfield era el que había corregido ese error tipográfico de Jack Summers. Sí, Ethan podría visitar un Biergarten. Otra hora o 2 antes de llevar a Rose a casa no haría daño. ¿Tengo el nivel de autorización para conocer a tu activo secreto? Preguntó Ethan cuando el semáforo se puso en verde. John cogió el carrito que tenía al lado para ayudarle a maniobrar sobre los adoquines. Sí, tú sí. Ethan entrecerró los ojos mirando el lado de la cabeza sal y pimienta de John, entrelazándolos entre el paso peatonal y al menos 3 pastores que movían la cola. ¿No vas a decirme quién es? Ah, John agitó la mano libre, la mirada aún escaneando mientras llegaban al otro lado. Los verás cuando los veas. Eso era el lenguaje de John para cállate y sigue, así que Ethan toleró cualquier recurso sorpresa que tuviera preparado. Atraviesan un pequeño parque, pasaron junto a grupos de adolescentes con chaquetas y expatriados en pantalones cortos. La levadura para hornear, la tierra húmeda y el olor particular a lúpulo dominaban esta parte de la ciudad, y el aroma solo se intensificaba cuanto más se acercaban al punto de encuentro. El jardín de jardín no se parecía mucho a la idea preconcebida de Ethan.
A principios de primavera había hierba marrón y árboles aún erizados tras el final del invierno. No hay cerveceros con jarras enormes, joder, ni una alegre banda de polka poniendo música junto a un montón de pretzels del tamaño de un gran felino. Lo que sí tenía era su homónimo, un grupo de ciervos de cola blanca reales, ignorando felizmente a turistas y lugareños, masticando paja húmeda con una indiferencia que le recordaba a cierta hermana con hoyuelos. Las mesas se extendían por todas partes, con asientos grabados con las iniciales de parejas pasadas y bancos de picnic teñidos artesanalmente por décadas de polen derramado. John guiaba al carrito por el suelo áspero bajo sus pies, con la mirada escaneando mientras Rose se reía con cada piña que las ruedas destrozaban por completo. Su grupo heterogéneo de moldero, operador y bebé llegó a una mesa más cerca de la pared real de la taberna, probablemente minimizando los ángulos de ataque, sombreada por un toldo. «Toma una silla», gruñó John. Ethan sí, cogió el menú, listo para dejar en ridículo a Do el búho, solo para rendirse en los primeros 5 segundos al ver que todo estaba fuera de su vocabulario. Podría pedir ayuda para encontrar a su hija perdida en la estación de tren, pero no podía descifrar qué era qué, más allá de Sauerkraut tipo uns. Refunfuñando, Ethan sacó el traductor de su móvil, mientras John leía el menú con la misma calma y seguridad que aportaba a todo. Se conformaron con una pequeña bandeja de embutidos, queso y pepinillos, Schweinshaxe, Spätzle y 2 de las cervezas recomendadas por el camarero. La bandeja y sus bebidas salieron rápidamente, eficientes, y John bajó el ritmo un poco. Ethan lo notó porque realmente pasó una pierna sobre la otra mientras mordisqueaba un pepinillo, que no era la postura óptima para lanzarse sobre tu activo como un escudo humano. Rose, mientras tanto, estaba con las piernas cruzadas en el carrito, ya completamente despierta y observando a unas palomas que se acercaban a las mesas, encontrándolas infinitamente más interesantes que las zanahorias machacadas que Ethan intentaba darle. Bebiendo su vaso de Weissbier, Ethan finalmente dio un codazo a John. ¿Estás seguro de que tu activo está aquí? John levantó un tenedor de Spätzle, el queso derretido dejando un rastro sabroso del utensilio al plato. Miró por encima del hombro de Ethan, luego su reloj, antes de dar un becado. Sí, justo a tiempo. Ethan miró por encima del hombro. Todos los sabores de turistas sobrecargados y locales poco vestidos no parecían prestarles atención cuando la cerveza era buena y los ciervos evitaban existencialmente. Pero siguiendo la mirada de John y su pequeño saludo con 2 dedos, la lista de «activo» se reducía. Un hombre mayor de aspecto distinguido, con barba de 5 en punto y pelo gris corto, perfectamente peinado. Llevaba una camisa blanco roto ligeramente, quizá intencionadamente, arrugada abotonada con tirantas, que eran una declaración en sí misma, superpuesta con un abrigo marrón claro. A su lado caminaba un pastor con correa, con un abrigo blanco y esponjoso y brillante. El hombre parecía como si hubiera salido directamente del rodaje de una película noir, o una película de la Segunda Guerra Mundial cubriendo el lado civil de Alemania, un caballero con tirantas y cincelados y su perro a la vez. Desde luego, tenía la mandíbula para ello. No fue hasta que abrió la boca que Ethan se dio cuenta de quién era. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Karl Heisenberg, joder. El paso de Karl era una mezcla Frankenstein entre un estilo de confianza y un paso desfilado, aún más absurdo cuando cogió una cerveza que pasaba de la bandeja de un camarero con un guiño y un rápido «pono a nuestra cuenta», señalando a Ethan y John. Se acercó sigilosamente, dejando la cerveza requisada junto a John, que apenas reaccionó más allá de un leve asentimiento que solo se ve entre compañeros en la dispensadora de agua. Karl se sentó en el asiento junto a John, dándole una palmada brusca en el hombro y gorjeando. «Johnny Boy, ¿qué tal va todo?» «Muy bien. Prueba el Spätzle». Karl volvió sus ojos perlados como arma contra Ethan. «Y ahí está el propio tipo. ¿Cómo te llamas últimamente?» Ethan miró a Karl, ahora con aspecto de modelo de GQ para criminalmente trastornados, arrebatando un tenedor gratis. Estaba a la vez confundido y luego cauteloso. No es que le preocupara que Karl le rompiera una jarra de cerveza en la cara en público, pero más bien el conocimiento de que Karl, un fragmento de su vida de hace un mes, un maldito arma biológica andante, el puto ex-lord de Miranda, estaba aquí, aparentemente compartiendo una puta ciudad con Ethan, y él no tenía ni idea. Ethan intentó volver a poner su cerebro en marcha. El aire de Múnich, ya intenso con lúpulo y pepinillos, traía ahora una corriente fresca de fondo, tabaco, aún más lúpulo y cualquier colonia terrosa que Karl preferiera.
pero ni un rastro de aceite de motor ni la podredumbre de la descomposición. Summers, dijo finalmente Ethan, con voz plana y incrédula. Jack, veranos. Miró a la pastora, Mood, ahora con más carne en los huesos. Se sentó a los pies de Carl, con la cabeza apoyada en su regazo, empezando a suplicar sobras de mesa. Jack Summers. Carl frunció los labios. Suena bien. Ahora soy Sigurd. Levantó las cejas y completó su horrible imitación de James Bond. Carl Sigurd. Ethan miró la ausencia de barba de Vegebando de Carl y luego logró decir, tú, ¿te has quedado con el nombre de pila? Carl resopló, completamente satisfecho consigo mismo. No puedes escupir en Alemania sin que se lo eches a alguien llamado Carl. Chris dijo que estaba bien. Apoyó las manos en la mesa y se acercó despacio. No me dejó ser Carl Blue Pasture. Lo que daría Ethan por haber visto la chispa que Chris explotó cuando Carl sugirió ese alias. Vaya, me pregunto por qué. Ni idea, respondió Carl con tono seco. Pero basta de hablar de nuestro amargado favorito. Toma, prueba esto, Jack. Deslizó la cerveza arrebatada más cerca de Ethan, que tenía un tono un poco más oscuro que las otras cervezas de trigo sobre la mesa. Dime qué sabes. Opinión honesta. Ethan miró a John en busca de ayuda, pero ya estaba cerrando el enorme nudillo de cerdo, como el jefe del comedor preparándose para dividir y racionar la paga de grasa de todos para la semana. Vale, esto ya es algo habitual. Entonces, tomando la cerveza, Ethan dio un sorbo deliberado. Este era un poco más dulce que el propio pedido de Ethan, más afrutado, con un final como chocolate amargo o azúcar quemado, pero estaba bueno. El golpe de espuma fría le sostuvo la lengua, y la complejidad persistió un momento antes de desvanecerse. Ethan dio un segundo sorbo para asegurarse. No está mal, dijo Ethan, recogiendo sus palabras. Un poco dulce, muy refrescante, giró el vaso para captar la luz y luego lo deslizó de nuevo hacia Carl. Eso es chocolate que probo. ¿O café? Fue el ladrido encantado de Carl. Sabía que tenías paladar bajo esa triste barba de padre, Jack. Deslizó el vaso hacia John, que lo tomó sin decir palabra y bebió un sorbo, cerrando los ojos un momento mientras saboreaba el sabor. Carl añadió, voy a ver la competencia. Múnich ya tiene 1 millón de cervecerías, así que estoy intentando probar todos los éxitos sorpresa, ver qué puedo aportar a las ciudades para el público expatriado. Quizá poner un nuevo listón para saber una verdadera microcerveza. Cogió la jarra de manos de John y dio un largo sorbo al suyo. Otra mirada a John reveló que Mood le presionaba más que Carl. El perro miró el nudillo de cerdo con la intensidad de un lobo acechando a una cierva herida. John la fulminó con más fuerza. Mood gimió, moviendo la cola más patética que se pueda imaginar. Murmurando por lo bajo, John lanzó un grueso corte en dirección al perro, y su cola se puso en modo helicóptero. Ethan cogió otro tenedor de puré de zanahorias y se inclinó para alimentar a Rose, que miraba a Carl con ojos muy desorbitados. Bueno, miró a Carl. Eres el activo lobo sabueso. Carl resopló, girándose hacia John. ¿Así me llaman la banda? ¿Un activo? Se llevó una mano dramática al corazón. Pensé que teníamos algo especial, Johnny. ¿Por eso Emily no me devuelve las llamadas? Emily no te devuelve las llamadas porque la llamaste, muñeca, por las comunicaciones abiertas mientras lanzabas fragmentos desde tu dran, respondió John con tono seco, ya cortando otro trozo de queso. Eso fue un término cariñoso. Pensé que le gustaría el toque clásico. Lo que ambos habríamos apreciado era menos la cabalgata de las valquirias y más vigilancia. Pero, John levantó la mano y luego golpeó un trozo de nudillo de cerdo en el plato de Carl. Me desvío. Buen vuelo. Ethan no tenía ni idea de qué tipo de vuelos y fragmentaciones de drones estaban hablando, pero estaba demasiado obsesionado con la transformación de Carl, de científico loco a maestro metal, posible criminal de guerra a activo. Quería Chris un arma biológica plausiblemente negable en su bolsillo que pudiera superar a la próxima Miranda, o simplemente le gustaba el perro de Carl. De cualquier forma, Carl aprobó perfectamente el examen del DMV a la primera. Nada en él gritaba. Una vez construyó un ejército de cyborgs para derrocar a Dios. Me alegro de verte en la naturaleza, Jack. Sinceramente, pensé que Chris te habría traído de vuelta a Estados Unidos, o algo así, dijo Carl, encontrando la mirada de Rose y su mirada fija. Le hizo un pequeño gesto con la mano a la niña y luego le susurró en voz de teatro a Ethan, los bebés me quieren. ¿Puedo cogerla? Estoy vacunado. Estoy vacunado. Ethan miró a Rose, que respondió escupiendo teatralmente zanahorias sobre su babero, posiblemente en un intento de encanto.
o tal vez como ese dinosaurio que escupe veneno con el paraguas incorporado en la cabeza. Iten hizo una pausa, luego mentalmente catalogó que no tenía ningún punto de referencia para que Karl Heisenberg interactuara con su hija, Cal, al menos una varilla de acero atravesando el cofre, y un intento de meterlo en la picadora de carne. Parecía palidecer comparado con las locuras que habían vivido luchando contra Miranda, especialmente el martillo telequinético convertido en parapente. Se preparó para ello, pero Rose había sobrevivido a cosas peores que el insurgente local del valle convertido en modelo de microcervecería. Solo si prometes que vuelve con los 10 dedos, dijo, con voz plana. Los Winter somos malos para controlar los dedos. Karl soltó una carcajada. Puedo hacerlo, papá oso. Deslizó la silla lo suficiente para acercarse al carrito de Rose, luego hizo un espectáculo absurdo de inclinarse el sombrero, no llevaba sombrero, y le ofreció la mano al bebé que, tras un momento evaluándolo, le agarró el dedo como un halcón que arrebata a un ratón de campo. Tiró con todas sus fuerzas y balbuceó, una carcajada aguda y encantada que hizo que la cara de Karl se abriera en una sonrisa ladeada. Se dejó atraer por Rose con un espectáculo tan teatral de «Oh no, me tienes a mí, John, pon la cervecería en mi honor», que Iten no pudo evitar relajarse por completo. Incluso John sonrió con suficiencia ante la interacción. Cuando Rose le soltó para coger el puré de zanahorias, Karl volvió a mirar a Iten y se jactó, «¿Ves? A los bebés les encanta». Le hizo un gesto con el dedo, murmurando, «Así es, pequeña Fraulein, nunca confíes en un alemán con tirantas. Todos somos problemas». Iten resopló, permitiéndose finalmente reaccionar a la declaración anterior de Karl. «Estuve un tiempo en Berlín, hasta que Chris decidió mudarme aquí. Parecía pensar que era más discreto. No me puedo quejar, aunque temporal. ¿Y tú?». Echó una mirada a John y añadió, «¿Este es tu destino final o solo una parada?». Karl se encogió de hombros exageradamente, extendiendo la mano para meterle chucrut en el plato. «Berlín tiene su encanto, pero Baviera, la gente sabe cómo vivir aquí. No es temporal, al menos por ahora. Mi casa está desconectada de la red y los vecinos se ocupan de sus asuntos. Chris quiere que esté en retención por ahora. Dice que es mejor tenerme donde puede encontrarme si el mundo necesita un arreglador extra, pero entre tú y yo». Le hizo un gesto a Iten para que se acercara. Iten puso los ojos en blanco, pero se dejó llevar, acercando también su cerveza. «Creo que Chris me está usando como prueba de concepto. Quiere demostrar que las personas pueden integrarse. Soy un globo de prueba. Si exploto, nadie llora a menos que me lleve a todo un pueblo conmigo, que ya sabes por qué demonios iba a hacer eso. Pero si no reviento». Otra amplia sonrisa. «Recibe un poco de financiación diversa, de cierta ONG especializada en ayudar a víctimas de bioterrorismo, ¿verdad, John? Vamos, Johnny Cass, dime que tengo razón». John entrecerró los ojos y le echó un manojo de spätzle en el plato a Karl. «Come tus malditos fideos, Karl». Eso hacía que la mente de Iten diera vueltas. Pero eso, ¿tenía sentido? Tácticamente, pragmáticamente y un poco cabrón por parte de Chris, hacer esto mantuvo a Karl en el tablero, por si alguna vez lo necesitaba. Pero al mismo tiempo, Karl cortaba queso y lo ponía en capa sobre centeno. No era un solo espasmo, ni una señal de poderes telequinéticos mutantes. Solo un tipo que se lleva un tentempié demasiado pesado con los chicos. Terra sabe. Era una teoría interesante que Karl tenía en marcha. Iten realmente no preguntó de dónde venía la financiación de Witzek, especialmente teniendo en cuenta que no estaban en el radar de BSAA. Pensó que los Hound Wolves simplemente tenían alguna cuenta offshore, o un fondo cripto del que sacaron para las operaciones negables. Pero si Chris podía preparar algún discurso para su hermana sobre la reforma y reintegración de armas biológicas, podría inflar la cuenta que usaran para financiar las operaciones de los Hound Wolves, incluidos los gastos del jardín cervecero. Iten se preguntaba cuántas personas que antes habían sido monstruos ahora probaban cervezas en silencio en los rincones del mundo, esperando que la próxima catástrofe los llamara. Casi le gustaba la idea, de una forma extraña. Apostaba a que Jack Baker habría sido uno de esos si hubiera tenido la oportunidad. «Entonces», dijo Karl, con la boca llena de Schweinsachse. Se chasqueó los labios, se los secó y luego preguntó ¿pa alguna noticia de tus? Hizo un gesto con la mano libre, ¿mariquitas? Su corazón se lanzó contra sus costillas. No esperaba realmente que Karl preguntara, pero Karl fue quien entregó el interruptor de apagado de Cassandre Boris. Había confiado en Bell el secreto de su máquina de guerra antes que en nadie.
Probablemente también había visto a Ethan abrazando a Daniela hasta que ambos tenían las manos temblando, y que la despedida de Alchine fue algo. No, dijo Ethan, carraspeando, no, ninguna noticia. No sé ni cómo podría contactar con él. Miró a John, que convenientemente bebía su cerveza y miraba el menú. ¿Habéis estado vigilando? Los ojos de John se alzaron. Dejó el menú y consideró a Ethan, como si sopesara las probabilidades de que pudiera huir. Ethan no le culpaba. Si en ese instante descubriera dónde estaban las chicas, estaría comprobando billetes de avión y tren. Por la ciencia. Con un suspiro, John admitió, estamos trabajando en rastrearlos. Lo último que supimos es que siguen en Rumanía, pero se mantienen fuera del radar. No es mi proyecto. Si oigo algo, te lo haré saber. Entonces John apoyó los brazos en la mesa, acogiéndose frente a Ethan. Pero no hay direcciones, especialmente mientras no hayamos encontrado tu hogar para siempre, Summers. Ethan asintió automáticamente, concentrándose en limpiar la mancha de comida de la mejilla de Rose. Recibido perfecto, jefe, murmuró. Carl soltó una risita, masticando un trozo de centeno y ya pasándole más comida a su perro. Buena decisión, Johnny. ¿Hasta dónde llega esta por el romance, verdad, Jack? Apuntó con el tenedor a Ethan. Tú, si descubrieras que están en algún gulag, probablemente saltaría la frontera y abrirías paso a tiros. Por Bella, ¿verdad? Luego se inclinó. Aunque tú besaste a Cassandre la última vez, ¿verdad? En la nieve. Ethan emitió su sonido más ahogado hasta la fecha, la sinapsis fallando, las palabras sin formarse. Si dependiera de él, añadió John sin ayudar, habría metido todo el castillo en su maleta. Carl resopló y chocó su copa contra la de John. Manténme en la lista de correo. Le debo una postal a Alcy si la encuentras. Luego chocó su vaso contra el de Ethan. Romance, amigo. Lo respeto. De verdad que sí, joder. Ethan miró el pan en su mano, intentando imaginar dónde estaban. Con suerte, en algún lugar más cálido. En algún lugar donde Donna podía oírse pensar, y los 9 pies de Alchine no fueron vistos por los lugareños. Un lugar donde Danny pudiera disfrutar de las vistas y pintar lo que quisiera. En algún lugar, Bella tenía acceso sin restricciones a los mejores granos de café del mundo. En algún lugar donde casi pudiera sentir el sol en la cara y no volver a sentirse encerrada. Se frotó los labios con una mano, sintiendo cosquilleo, quizá por la cerveza. Quizá por el recuerdo de Bella, con las piernas aún amorfas, volcando su corazón en su despedida. Quizá de los labios de Cassandre, increíblemente tiernos contra los suyos. Había enterrado ese recuerdo en particular entre tantos otros, y aún así volvía a salir, siempre en el peor momento posible. El peor momento posible ahora era, aparentemente, un Biergarten en pleno centro de Múnich, en compañía de un exarma biológica y un cazador de armas biológicas. Ethan reprimió esa sensación fantasma en sus bancos de memoria, mordiendo una rodaja de centeno, negándose a reconocer el cosquilleo cálido en su boca.